En una aldea rodeada por montañas antiguas vivía un anciano sabio. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras contenían una sabiduría que trascendía generaciones. Decían que quienes lo escuchaban salían de allí transformados, como si un peso invisible les fuera retirado de los hombros. Fue esa esperanza la que llevó hasta él a un hombre agotado. Durante años buscó la felicidad en todos los lugares. Intentó cambiar su vida. Encontró soluciones pasajeras, pero con el tiempo se dio cuenta de que, por más que corriera detrás de todo, el mismo vacío seguía ahí. El anciano lo observó por un momento y luego dijo: «Quédate conmigo unos días y dejaremos atrás algunas ideas. Cuando lo hagas verás lo que sucede». El hombre aceptó. El primer día, el sabio puso en sus manos una jarra llena de agua y le pidió que caminara sin derramar ni una sola gota. El hombre lo intentó. Dio pasos cuidadosos, pero con cada movimiento el agua se agitaba y se derramaba. Entonces dijo: «Es imposible». El anciano sonrió y respondió: «Intentar controlarlo todo en la vida es como tratar de sujetar esta agua sin que se derrame. Cuanto más resistes, más pierdes el equilibrio». El hombre reflexionó. Por primera vez, entendió que tenía que dejar de luchar contra aquello que no podía controlar. El segundo día, el anciano le entregó una mochila llena de piedras y dijo: «Cada vez que sientas dolor, coloca una piedra más y sigue caminando». El hombre obedeció, pero a medida que los minutos se convirtieron en horas, el peso se hizo insoportable. Agotado, cayó de rodillas y dijo: «Ya no puedo más». Entonces, el anciano preguntó: «Si esta carga es tan pesada, ¿por qué sigues llevándola?». El hombre guardó silencio. El sabio continuó: «Buscas consuelo en distracciones, intentas ignorar el dolor, pero al final, nada externo puede aliviar un peso que solo tú puedes decidir soltar». Esa noche, el hombre se dio cuenta de que estaba aferrado a cosas que hacía mucho tiempo deberían haber sido dejadas atrás. El tercer día, el anciano le entregó una piedra y dijo: «Sosténla con fuerza y espera». El hombre sujetó la piedra por minutos, luego por horas. Su brazo comenzó a doler. Entonces, el anciano preguntó: «El tiempo está pasando. ¿Sientes menos dolor?». El hombre negó con la cabeza. Y él explicó: «Hay dolores que no desaparecen solo con el tiempo. Si no los sueltas, seguirás sintiendo su peso». El hombre bajó la mirada. Durante años, creyó que solo debía esperar y todo se resolvería. Pero en ese momento, entendió que el tiempo por sí solo no era suficiente. Al final de su viaje se sentía diferente, más liviano. Comprendió que no necesitaba huir de sus emociones, sino aceptarlas. Que no bastaba con esperar el paso del tiempo, sino que debía asumir la responsabilidad de sanar sus propias heridas. Y sobre todo, entendió que la solución nunca estuvo afuera, sino dentro de él. Antes de partir, miró al anciano y preguntó: «¿Y si algún día el peso vuelve?». El sabio sonrió y respondió: «Entonces recuerda, no tienes que cargarlo todo. Algunas cosas pueden dejarse en el camino». El hombre partió, y por primera vez sintió que no estaba huyendo, sino avanzando. Muchas veces, no es lo que aún no sabemos lo que nos impide ser felices, sino aquello en lo que insistimos en creer. Como dijo Lou Holtz, no es la carga lo que te derriba, sino la forma en que la llevas. Ahora que hemos aprendido con esta historia, hablemos de las 9 ideas que debes abandonar para ser feliz. 1. La idea de no tener emociones. Si hay algo que puede cambiar por completo tu forma de manejar las emociones, es entender que ellas no son el problema, son información valiosa. Muchas personas intentan controlar lo que sienten, como si las emociones fueran fallas del sistema, algo que debe corregirse o eliminarse. Pero imagina un avión en pleno vuelo. De repente, se enciende una alerta en el panel, advirtiendo sobre un problema en el motor. Un piloto inexperto podría intentar ignorar la señal y seguir volando como si nada pasara. Pero un piloto con experiencia sabe que cada alerta tiene un propósito y que ignorarla podría ser fatal. Lo mismo ocurre con las emociones.
No están tratando de hacerte daño, están alertándote sobre algo que necesita ser resuelto. La tristeza no aparece sin motivo. La ira no estalla de la nada. El miedo no surge por casualidad. Cada una de estas emociones es como una luz encendiéndose en tu panel interno, señalando que hay algo bajo la superficie que necesita tu atención. Pero en lugar de escuchar, muchas personas hacen lo contrario. Se sumergen en el trabajo, en el gimnasio, en redes sociales, en distracciones sin fin, cualquier cosa para evitar enfrentarse a lo que sienten. Pero ignorar un problema no lo hace desaparecer, solo lo entierra por un tiempo, hasta que vuelve con más fuerza. Ahora, piensa en un gran director de orquesta. Si simplemente ignorara los sonidos de los instrumentos e intentara imponer un ritmo sin escuchar la música, la presentación sería un desastre. Pero no hace eso. Escucha cada instrumento, entiende su función y ajusta según sea necesario. Tus emociones funcionan de la misma manera. No se trata de silenciarlas, sino de comprenderlas y equilibrarlas. No necesitas eliminar tu ira, tristeza o frustración. Necesitas aprender a usarlas con inteligencia. Así como un navegante confía en su mapa para no perderse, tú necesitas confiar en tus emociones para entender hacia dónde te está llevando tu vida. Cada emoción que sientes es un mensaje de tu propio sistema interno. E ignorar esos mensajes es como recibir una advertencia urgente y simplemente tirarla a la basura. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué quiere decirme esta emoción? Durante los próximos 7 días, dedica 5 minutos al día para observar tus emociones sin tratar de cambiarlas. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué situación despertó esta emoción? ¿Qué me dice esto sobre mis necesidades? Escribe tus respuestas. Cuanto más practiques esta escucha interna, mejor te entenderás a ti mismo. El psicólogo Paul Ekman, uno de los mayores expertos en inteligencia emocional, afirma: la conciencia de nuestras emociones es el primer paso para regularlas. Ignorar lo que sentimos nos convierte en prisioneros de esas emociones, mientras que entenderlas nos da libertad. Tus emociones no son un obstáculo, son brújulas que señalan lo que necesita atención. La verdadera inteligencia emocional no está en evitar los sentimientos, sino en aprender a escucharlos sin dejarse dominar por ellos. Porque la felicidad no es la ausencia de emociones, es saber interpretarlas y usarlas como aliadas en tu camino. 2. La idea de que el tiempo lo resuelve todo. Joanna siempre soñó con mejorar su salud. Cada vez que se miraba en el espejo, sentía que necesitaba un cambio. Pero en lugar de actuar, se decía a sí misma: con el tiempo voy a reunir el valor para empezar. Así que esperó. Esperó el momento adecuado. Esperó a sentir más motivación. Esperó a que, de alguna manera, el deseo de cambio se convirtiera en acción. Pero pasaron los meses, los años volaron, y cuando finalmente decidió hacer algo, se dio cuenta de que su cuerpo estaba más cansado, sus malos hábitos más arraigados, y el camino ahora parecía aún más difícil. Lo que Joanna no entendió es que el tiempo no es un entrenador personal que hace el trabajo por ti, sino un espejo que refleja las decisiones que tomas cada día. Si no haces nada, el tiempo simplemente amplifica los resultados de tu inercia. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez esperaste que algo se resolviera solo para darte cuenta, años después, de que nada había cambiado? Muchas personas creen que solo es cuestión de esperar para que las circunstancias mejoren. Pero esta idea es una trampa peligrosa, la de la falsa esperanza. Creer que el tiempo por sí solo traerá cambios hace que te acomodes y pierdas el control sobre tu propia vida. Y aquí está el problema. El tiempo puede darte la ilusión de que solo estás posponiendo una decisión, pero en realidad, lo que estás haciendo es perdiendo oportunidades. El tiempo puede hacer que te acostumbres a la incomodidad, pero sin acción. Esa incomodidad se vuelve permanente. El tiempo puede reducir tu ansiedad por un momento, pero sin movimiento, la frustración siempre regresa. La ciencia lo confirma. Investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron que la inercia refuerza patrones cerebrales de acomodación. Es decir,
Cuanto más pospones algo, más difícil se vuelve a actuar, porque tu cerebro empieza a creer que la zona de confort es el único camino seguro. Entonces, ¿cómo cambiar esta creencia? El tiempo puede ser un aliado, pero solo si decides usarlo a tu favor. Aquí tienes 3 acciones que realmente marcan la diferencia. Primero, la autoconciencia. Pregúntate, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que realmente te impide actuar? Segundo, acción intencional. Los pequeños pasos generan grandes cambios. Sustituir un mal hábito por uno positivo, tomar decisiones conscientes y empezar antes de sentirte listo son formas de romper la parálisis. Y por último, reinterpretar la espera. Si el tiempo no resuelve, al menos puede enseñarte. ¿Qué puede revelarte esta situación sobre ti y sobre la manera en que enfrentas los desafíos? No esperes a que el tiempo lo haga por ti. Da el primer paso hoy. Como dijo Napoleon Hill, la mejor manera de vencer el miedo es tomar la decisión y actuar de inmediato. Ahora dime, ¿qué estás posponiendo con la esperanza de que el tiempo lo resuelva? 3. La idea de dividir tus emociones entre buenas y malas. Imagina que estás sosteniendo un globo lleno de aire. Si lo aprietas con fuerza, tratando de evitar que se escape, ¿qué sucede? La presión aumenta y en algún momento explota. Ahora, piensa en tus emociones como ese globo. Cuando intentas reprimirlas, etiquetando algunas como malas y negándote a sentirlas, no desaparecen, solo se vuelven más intensas e incontrolables. Pero, ¿y si te dijera que el problema nunca ha sido sentir, sino la manera en que manejas lo que sientes? Desde pequeños, aprendemos a clasificar las emociones como buenas o malas. Alegría y gratitud, aceptables. Ira, tristeza, miedo, algo que debemos evitar. Pero esta división artificial crea un conflicto interno. Empiezas a reprimir sentimientos naturales, creyendo que no deberías sentirlos, cuando en realidad cada emoción es un mensajero con algo importante que decirte. La ciencia lo confirma. Un estudio de la Universidad de Berkeley demostró que las personas que aceptan y comprenden sus emociones desarrollan una mayor inteligencia emocional y bienestar psicológico, porque las emociones no son obstáculos, son herramientas. La ira puede ser una señal de que necesitas establecer límites. La tristeza puede abrir un espacio de reflexión y crecimiento. La ansiedad, cuando se comprende, puede impulsarte a actuar con mayor preparación y claridad. Incluso el miedo, tan temido, puede ser el instinto que te protege de tomar decisiones impulsivas. El problema nunca ha sido la emoción, sino la resistencia que creamos contra ella. Cuanto más luchas por ignorar lo que sientes, más poder le das sobre ti. El secreto no es reprimir, sino escuchar. La próxima vez que surja un sentimiento incómodo, pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esto? Eso no significa dejarse llevar por el caos emocional, sino usarlo como un maestro. Como dijo C.G. Jung, la emoción no expresa la verdad, pero nos revela algo que necesitamos comprender. Así que abandona la idea de que algunas emociones son enemigas. El verdadero equilibrio emocional surge cuando dejas de huir y comienzas a transformar cada sentimiento en un aliado. Porque lo que intentas ignorar te controla, pero lo que comprendes te fortalece. 4. La idea de que otras personas son responsables de lo que sientes. ¿Alguna vez has sentido que alguien te robó la paz? ¿Que tus emociones fueron completamente sacudidas por una acción externa? Si es así, no estás solo. Pero aquí hay una verdad innegociable. Nadie puede controlar tus emociones, excepto tú. Culpar a los demás por lo que sentimos es como entregarle la llave de nuestra casa emocional a cualquiera que pase por la calle. Imagina que tus emociones son como un castillo. Cada vez que culpas a alguien por cómo te sientes, dejas las puertas completamente abiertas, permitiendo que cualquier situación externa tome el control de tu espacio interior. Pero, ¿y si en lugar de eso, fueras el guardián de ese castillo, decidiendo qué entra y qué se queda afuera? Ahora piensa en algo cotidiano. Estás en el tráfico y alguien cruza bruscamente en tu camino. Si tu reacción inmediata es enojo, tocar la bocina o insultar,
Tal vez el problema no esté solo en el otro conductor, sino en la manera en que permites que las acciones ajenas afecten tu estado emocional. Puedes elegir reaccionar con frustración o simplemente respirar hondo y seguir adelante. Así como un espejo refleja lo que tiene enfrente, tu mente refleja más sobre tu mundo interior que sobre los eventos que ocurren a tu alrededor. Profundicemos un poco más. Imagina a un pintor que culpa al pincel por no lograr la obra que quiere, sin darse cuenta de que el verdadero problema está en la forma en que maneja los colores y las texturas. Tus emociones funcionan de la misma manera. Si crees que los demás son responsables de cómo te sientes, pierdes la oportunidad de desarrollar tu inteligencia emocional. Este tipo de pensamiento puede llevarte fácilmente a un estado de reactividad constante, en el que todo lo que te rodea parece tener el poder de influir en tu felicidad. Cada tono de voz más seco, cada mensaje leído y no respondido, cada actitud inesperada puede convertirse en un detonante para inseguridades del pasado. Pero la verdad es que el problema no está en los demás, está en la manera en que procesas esas experiencias. Entonces, ¿cuál es la solución? El dominio emocional. Cuando asumes la responsabilidad de tus sentimientos, te das cuenta de que cada emoción, ya sea frustración, ansiedad o alegría, nace dentro de ti y no en las acciones de los demás. Es como aprender a bailar. Al principio, puedes tropezar y creer que la culpa es de la música o del suelo, pero con el tiempo y la práctica, comprendes que el ritmo siempre ha estado en tu control. Aquí tienes un desafío. La próxima vez que sientas enojo, frustración o tristeza por algo que alguien hizo, pregúntate, ¿qué revela esto sobre mí y mis creencias? Este simple ejercicio puede transformar por completo tu forma de ver las situaciones. Como dijo William James, el mayor descubrimiento de cualquier generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud. Cuando tomas el control de tus emociones, recuperas el poder sobre tu propia felicidad. Deja de permitir que los demás decidan cómo te sientes. Recupera las riendas de tu vida y construye un camino emocionalmente equilibrado y consciente. 5. La idea de negar lo que sientes. Imagina que tus emociones son como una fuga de agua en tu casa. Al principio es solo un goteo discreto, algo fácil de ignorar. Pero, con el tiempo, la humedad se extiende por las paredes, debilitando la estructura sin que te des cuenta, hasta que un día, una grieta se abre y todo se derrumba. Negar lo que sientes funciona de la misma manera. Puedes fingir que no sientes nada, evitar pensar en el asunto, intentar mantener todo bajo control. Pero lo que no se enfrenta crece en las sombras, y cuando menos lo esperas, tu paciencia se agota, tu energía desaparece, y hasta las cosas más pequeñas se vuelven insoportables. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque nos enseñaron a creer que sentir es peligroso. Aprendimos que admitir el dolor es señal de debilidad, que mostrar frustración nos hace vulnerables y que la mejor respuesta ante la tristeza es sigue adelante. El problema es que seguir adelante sin resolver lo que quedó atrás es como intentar correr con una piedra atada al tobillo. Tarde o temprano el peso te arrastra hacia abajo. Las personas emocionalmente sabias no huyen de sus emociones, las enfrentan, porque saben que cada sentimiento lleva un mensaje. La angustia puede estar advirtiéndote que algo necesita cambiar. El miedo puede estar protegiéndote de un peligro real o impidiéndote vivir algo grandioso. La irritación puede ser una señal de que han cruzado tus límites. Ignorar estos mensajes es como conducir sin revisar el nivel de combustible. Un día, simplemente te detienes en medio del camino. Entonces, ¿cómo manejar mejor tus emociones? Aquí tienes 3 pasos esenciales. Primero, ponle nombre a lo que sientes. Cuando dices estoy estresado, eso puede significar muchas cosas. ¿Estás frustrado? ¿Abrumado? ¿Inseguro? Definir con precisión lo que sientes reduce la confusión y te da claridad para actuar. Segundo, permítete sentir sin culpa. Ninguna emoción es incorrecta. La rabia, la tristeza, el miedo, todas tienen una función. El problema no está en sentirlas, sino en reprimirlas o dejar que exploten de manera destructiva.
Aprender a acogerlas es el primer paso para transformarlas. Y tercero, encuentra una forma saludable de expresarlas. Escribir, hablar con alguien de confianza, hacer ejercicio, cualquier actividad que te ayude a procesar lo que sientes. Guardarlo todo solo aumenta la presión. Como dijo C.S. Lewis, el sufrimiento insiste en ser escuchado, y esta es la verdad. Ignorar tus emociones no hace que desaparezcan, solo retrasa el momento en que te pasarán factura. Enfrentarlas no te hace más débil, te hace más fuerte, porque la verdadera madurez emocional no está en dejar de sentir, sino en aprender a escucharte sin miedo. 6. La idea de buscar soluciones externas para los dolores internos. Imagina que tienes una alarma de incendio en casa. De repente, empieza a sonar. En lugar de averiguar qué está pasando, te pones audífonos para bloquear el ruido. Al principio, el silencio trae alivio. Pero el fuego sigue avanzando y cuando finalmente te das cuenta, puede ser demasiado tarde. Así es como muchas personas manejan el dolor emocional. Intentan silenciarlo con distracciones pasajeras, redes sociales, comida en exceso, compras impulsivas, alcohol, trabajo compulsivo. Estos escapes ofrecen un alivio momentáneo, pero nunca resuelven lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. ¿El problema? El dolor no desaparece. Solo se queda ahí, acumulando fuerza, esperando un momento de debilidad para salir con más intensidad. ¿Por qué huimos tanto? Porque enfrentar el dolor requiere esfuerzo. Significa mirar hacia adentro y admitir que algo necesita cambiar. Es incómodo, pero evitar el problema solo prolonga el sufrimiento. Y cuanto más te escondes, más prisionero te vuelves de él. Los estudios muestran que las personas que enfrentan sus emociones con conciencia desarrollan más resiliencia y son menos propensas a la ansiedad y la depresión. En cambio, quienes siempre buscan escapes externos terminan atrapados en un ciclo de insatisfacción constante, donde nada parece suficiente para llenar el vacío. Entonces, ¿cómo romper este patrón? Empieza por enfrentar lo que está ocurriendo. Cuando sientas la necesidad de huir del dolor, detente y pregúntate, ¿estoy afrontando el problema o solo intentando aplazarlo? Permítete sentir. El dolor no es un error, es una señal. Si lo ignoras, grita más fuerte. Si lo escuchas, empieza a disolverse. Y por último, construye fortaleza emocional. Terapia, meditación, escritura reflexiva, tiempo a solas. Estas son herramientas que transforman el dolor en crecimiento. El psicólogo Daniel Goleman, especialista en inteligencia emocional, dice: ignorar tus emociones no las hace desaparecer, solo las vuelve más difíciles de controlar. La decisión es tuya, seguir tapando la alarma o finalmente apagar el incendio. 7. La idea de que no necesitas fortalecerte emocionalmente. ¿Alguna vez has sentido que algo pequeño te afectó de una manera desproporcionada, como si un simple comentario, un error o una crítica tuviera el poder de paralizarte? Esto sucede porque, sin fortaleza emocional, cualquier problema se convierte en una montaña imposible de escalar. Piensa en un castillo de arena. A simple vista, parece completo, firme, hermoso. Pero basta una ola, un viento más fuerte, y todo se desmorona. Lo mismo sucede con quien no fortalece su mente. Puedes sentirte bien mientras todo está bajo control, pero cuando aparece un desafío, un rechazo, un fracaso, una incertidumbre, todo se viene abajo. El miedo toma el control, la ansiedad crece y pierdes la capacidad de reaccionar con claridad. ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro detesta el malestar, siempre busca el camino más fácil, huir, evitar, postergar. Pero esa huida no te protege, al contrario, te debilita. Y cuando la vida te exige resiliencia, te das cuenta de que no tienes la estructura para enfrentar lo inevitable. Pero hay una solución. La fortaleza emocional no es un don que solo algunos tienen, es algo que se construye, y puedes empezar ahora. Los estudios demuestran que exponerse gradualmente a desafíos e incomodidades entrena al cerebro para soportar la presión,
haciéndote más resistente al estrés y más seguro ante la vida. Aquí tienes un ejercicio práctico. Cada semana reta a ti mismo a enfrentar algo que normalmente evitarías. Puede ser decir no sin sentir culpa. Puede ser asumir un error sin esconderte detrás de excusas. Puede ser afrontar una conversación difícil que has estado postergando. Cada vez que haces esto, le enseñas a tu mente que eres más fuerte de lo que crees y que no necesitas huir. Recuerda, tener fortaleza emocional no significa no sentir dolor. Significa no dejarse dominar por él. Como dijo Theodore Roosevelt, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la percepción de que hay algo más importante que él. La vida no va a dejar de ponerte a prueba, pero la diferencia entre ser derribado y volverte más fuerte está en lo que decides hacer ahora. Y la decisión es tuya. 8. La idea de que existen modelos perfectos de autocontrol. Imagina a un conductor manejando por una carretera sinuosa. No mantiene el volante inmóvil, esperando que el carro siga en línea recta sin esfuerzo. Al contrario, ajusta la dirección en cada curva, reduce la velocidad cuando es necesario y acelera en los momentos adecuados. Lo que lo mantiene en el camino no es la ausencia de obstáculos, sino su capacidad de adaptarse constantemente. Ahora piensa, ¿y si alguien dijera que una persona verdaderamente fuerte nunca se siente frustrada, cansada o insegura? Que ser emocionalmente equilibrado significa estar siempre en calma e inquebrantable. Esa idea puede sonar atractiva, pero no es más que un mito. Exigirte un control absoluto sobre tus emociones es como esperar que un maratonista nunca sienta fatiga. ¿El resultado? Un desgaste inevitable y una carga emocional que se vuelve insostenible. La psicología lo confirma. Reprimir las emociones no nos hace más resistentes, sino que nos agota. Las emociones reprimidas no desaparecen, se acumulan, buscando salidas inesperadas, como una olla a presión a punto de estallar. Piensa en ese compañero de trabajo que siempre parece tranquilo, nunca se queja, pero que un día, ante un pequeño contratiempo, reacciona de manera desproporcionada. Esto sucede porque el equilibrio no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de gestionarla de manera saludable. La verdadera inteligencia emocional no consiste en fingir que los sentimientos negativos no existen, sino en comprenderlos y convertirlos en aprendizaje. En lugar de culparte por sentir miedo, tristeza o rabia, pregúntate, ¿qué me está tratando de decir esta emoción? Nombrar lo que sentimos crea un espacio entre el impulso y la reacción. Ese espacio es el punto donde podemos elegir actuar de manera más consciente. Recuerda, exigirte una perfección emocional es una carga innecesaria. Nuestras emociones, cuando se comprenden bien, nos hacen más fuertes, no más frágiles. Como dijo Carl Jung, aquello a lo que te resistes, persiste. Cuanto más intentamos sofocar nuestras emociones, más poder les damos. El verdadero equilibrio no surge de negar lo que sentimos, sino de aprender a caminar con ello, sin miedo. 9. Ignorar la comunicación de tu cuerpo y tu alma. Imagina que estás cocinando y de repente sientes un olor a quemado que viene del horno. ¿Simplemente lo ignoras y sigues preparando la comida esperando que no sea nada? ¿O abres el horno para ver qué está pasando? Ahora piensa, así es exactamente como muchas personas manejan sus emociones. Son como señales de advertencia de tu cuerpo y tu alma, indicando que algo necesita tu atención. Cuando ignoras o intentas reprimir lo que sientes, estás silenciando esas alertas y alejándote de ti mismo. A largo plazo, eso genera conflictos internos, ansiedad y una desconexión con tu verdadera esencia. Pero, ¿qué es exactamente lo que tus emociones están tratando de decirte? Muchas veces, la irritación constante puede ser un reflejo de agotamiento emocional y una señal de que te estás exigiendo demasiado. Por ejemplo, si notas que estás impaciente con todo a tu alrededor, tal vez tu cuerpo esté gritando por descanso. Es una invitación a bajar el ritmo, establecer límites y priorizar el autocuidado, ya sea tomándote momentos de pausa durante el día o aprendiendo a decir no sin sentir culpa.
La culpa, por otro lado, puede ser un indicador de que no estás alineado con tus propios valores. Si sientes un peso después de tomar una decisión, tal vez sea porque no refleja quién eres realmente. Ese malestar no está ahí para castigarte, sino para hacerte reflexionar. ¿Tus elecciones están en sintonía con lo que de verdad crees? ¿Y el aburrimiento? Si sientes que los días pasan sin novedad, puede ser una señal de que tu vida necesita más propósito y estímulo. Agregar nuevos desafíos a tu rutina, aprender algo nuevo, viajar a un lugar diferente, cambiar la forma en que ves tu trabajo, puede devolverte la energía que sientes perdida. Cada emoción, cuando la observas con atención, se convierte en una brújula para el crecimiento. Las personas emocionalmente inteligentes no huyen de lo que sienten, sino que aprenden a descifrar esos mensajes internos. ¿Y cómo puedes aprender a escuchar tus emociones? La clave está en crear momentos de pausa y preguntarte, ¿qué es lo que este sentimiento intenta mostrarme? Carl Jung decía, hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que, si no prestas atención a tus emociones, seguirán influyendo en tus acciones sin que te des cuenta. Pero hay una solución. Lleva un registro de tus emociones. Toma un cuaderno y durante una semana escribe lo que sentiste y qué lo desencadenó. Este ejercicio simple genera claridad emocional y evita que ignores señales importantes de tu cuerpo y tu mente. Huir de tus emociones no te protege, solo te debilita. La verdadera fortaleza emocional proviene de la comprensión, no de la negación. Cuando dejas de huir de lo que sientes, empiezas a tomar decisiones más alineadas con tu verdad. La inteligencia emocional no consiste en evitar lo que sentimos, sino en aprender a escuchar lo que nuestra alma intenta decirnos. Cuando te permites sentir y comprender, tu vida toma un nuevo rumbo. Si llegaste hasta aquí, comenta, coraje estoico. Gracias por ver.